Hola, en el video de hoy les hablaremos sobre los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Escribir es una actividad cognitiva que consiste en producir texto. Desde esta perspectiva, no podemos concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un mero conocimiento del trazado de las lenguas y del lugar convencionalmente establecido, donde ponerlas y olvidándonos de enseñar a escribir. Según Daniel Cassiani, contamos con 4 enfoques. En primer lugar, encontramos el enfoque gramatical, enfoque funcional, enfoque de proceso y enfoque de contenido. ¿Qué nos dice, compañera, sobre el enfoque gramatical? Y hoy les vengo a hablar acerca del enfoque basado en la gramática. Sabemos, la gramática son las reglas y principios que rigen la forma de utilizar y organizar las palabras de una frase o una oración. Este enfoque se centra en la enseñanza de la lengua, es decir, se basa en la lectoescritura y en las reglas gramaticales, memorización de vocabulario. En el salón de clases, en el área de lengua castellana, se centra nada más en la forma gramatical, es decir, que esta explica la única manera de cómo hablar y escribir correctamente. Por ejemplo, todavía hay personas que utilizan la frase haigan, la calor, más mejor. Entonces, este enfoque se centra en que las personas aprendan a escribir y hablar correctamente. Los dejo. De segundo, encontramos el enfoque funcional. Compañera Madelina, explíquenos de qué trata este enfoque. Enfoque basado en las funciones. Este enfoque nace en el contexto de la enseñanza de una segunda lengua y en concreto en el seno de una metodología, la comunicativa, desarrollada en Europa durante los años 70, donde lo más importante es enseñar una lengua para usarla, o sea, para comunicarse. Tiene un origen en la filosofía del lenguaje. Podemos destacar algunos autores como Wittgenstein, Austin, Searle, entre otros. También podemos decir que la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos que el alumno tenga que memorizar, sino es una herramienta útil para conseguir cosas, como por ejemplo pedir un café o leer el periódico. Se deben utilizar textos reales al momento de iniciar una clase. Lo más importante de esto es que en la clase podemos tener los niños una motivación, una estimulación para aquellos que no saben escribir. Y pues para aquellos que lo saben también le pueden colocar ejercicios para la redacción, de forma que el alumno sepa qué va a escribir y esté interesado en hacerlo, tales como escribir textos, hacer debates o una discusión previa. En este orden de ideas, el tercero es el enfoque de proceso. Compañera Amelia, explíquenos de qué trata. Un enfoque basado en el proceso. Se dio en Estados Unidos en los años 70. Nace de una investigación en producción de textos. Se analizaron unos estudiantes que aplicaban unas estrategias y habilidades cognitivas obteniendo mejores resultados. Se concluyó que tanto la gramática como el buen uso del lenguaje se hacen necesarios para escribir bien, y a ello se le agregó que es indispensable conocer los procesos de composición de texto. Es así que recibe la influencia de la pedagogía cognitiva y humanística, de las que se derivan sus principales características: compresión de texto, pasos intermedios, actitudes y habilidades para lograr que el estudiante piense, revise y reflexione y se convierta en un escritor competente. Basándonos en este enfoque, el currículo se diseña implementando técnicas de redacción. Ya dentro de la práctica se pueden plantear talleres de expresión escrita. En primer lugar, se sugiere un tema del que se van a extraer las ideas referentes. Seguidamente, proponer diferentes escritos, leerlo en voz alta para mejorar la argumentación, realizar un bosquejo, revisar y finalmente construir el texto. En síntesis, el enfoque engloba tanto el enfoque gramatical como el enfoque funcional a fin de lograr un exitoso proceso escritural.
Y por último, el cuarto enfoque es el de contenido. Compañera Eride, explíquenos en qué se centra este enfoque. Enfoque basado en el contenido. Este enfoque se originó en los Estados Unidos en la década de los 80 en dos contextos diferentes, el universitario y el de escuelas básicas. En este enfoque se resalta la superioridad del contenido por encima de la forma. Es especialista en enseñar habilidades lingüísticas académicas. Se realiza en el marco de estudios superiores, de actividades de proyectos y tareas escolares. Se enfoca en lo que habla en el texto, o sea, lo que contiene y no en la forma en que se expresa. Los temas escritos deben ser temas escolares que sean fundamentados en fuentes escritas, extraídas de artículos o de libros. También se tiene en cuenta la habilidad escrita, que se complementa con las demás habilidades lingüísticas del entorno escolar. Otro aspecto a tener en cuenta son las actividades realizadas dentro de la clase, donde se aprecia dos procesos, o sea, una etapa de aprendizaje y comprensión del tema y cuando el estudiante junta la información, la resume y finalmente prepara un texto de manera escrita. Habiendo realizado una clara explicación sobre los enfoques didácticos del proceso de la escritura, ¿qué podemos concluir, compañera Marcela? Teniendo como referencia los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita y sus postulados, se puede decir que estos enfoques son importantes para trabajar la producción de textos, porque mediante el logro de este aprendizaje se realiza una serie de actividades en las que se ponen en juego las competencias comunicativas, habilidades lingüísticas, inteligencia y creatividad, las cuales poseemos para comunicarnos con los demás. Además, estos enfoques permiten tener una idea más clara y organizada al momento de escribir.